Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a seguir hablando del juicio oral mercantil. Vamos a abordar las audiencias e iniciaremos con la audiencia preliminar. El objetivo de nuestra clase será que sepas qué es una audiencia preliminar y empezaremos diciendo qué sucede en una audiencia preliminar. Bien. El artículo 1390 bis 32 del Código de Comercio nos dice: la audiencia preliminar tiene por objeto, fracción primera, la depuración del procedimiento; segunda, la conciliación y o mediación de las partes por conducto del juez; tercera, la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos; cuarta, la fijación de acuerdos probatorios; quinta, la calificación sobre la admisibilidad de las pruebas; y sexta, la citación para la audiencia de juicio. Pero bien, antes de desmenuzar este artículo, les quiero comentar qué pasa al llegar a la sala de audiencia. Ya sabes que tienes una audiencia tal día, a tal hora, en tal sala, pero ¿qué pasa al llegar? Bueno, primero las partes, cuando llegamos nos identificamos con él o la secretaria de acuerdos. Hay que presentar identificaciones de nuestros clientes y también los abogados con sus cédulas que se van a presentar en esa audiencia. En ese momento, antes de iniciar la audiencia, la secretaria o secretario de acuerdos nos dicen que se inicia grabación para que se presente el juez. Se inicia la grabación, entra el juez y el juez le pregunta a la secretaria quiénes están presentes y si estas personas están debidamente identificados. Si es así, le pide a la secretaria o secretario que haga la protesta de ley a las partes para que se conduzcan con verdad y bueno, una vez que la secretaria hace esta protesta, se da formalmente inicio a las etapas de esta audiencia. Bien, en este artículo entonces, ahora sí desmenuzando, tenemos como primera fracción la depuración del procedimiento. ¿Qué nos dice este artículo 1390 bis 34? El juez examinará las cuestiones relativas a la legitimación procesal y procederá en su caso a resolver las excepciones procesales con el fin de depurar el procedimiento, salvo las cuestiones de incompetencia que se tramitarán conforme a la regla general de este código. Aquí el juez lo que hace primero es revisar la legitimación procesal de las partes. El juez debe revisar si las partes en el asunto tienen legitimación para ir a juicio. Si son personas físicas, al presentarse por su propio derecho, pues están facultados para comparecer. Pero, por ejemplo, para el caso de un apoderado legal que demanda a nombre de una persona moral, este debió presentar debidamente antes su poder en el que conste esta representación bastante para poder ir a juicio. De la misma forma tendrá que hacerlo el demandado. En este artículo después tenemos que el juez revisará excepciones procesales. ¿Cuáles son estas? Ya sabemos, son litispendencia, conocida de la causa, falta de personalidad, cosa juzgada, etc. Si existe alguna excepción procesal, el juez la va a revisar en ese momento y verá si es procedente o no. Pero al no existir, se continúa con esta audiencia y, como dice este artículo al final, salvo las cuestiones de incompetencia, no se ven como excepción procesal. Esto es así porque ya sabemos que la incompetencia se tiene que tramitar de otra forma, puede ser por declinatoria o inhibitoria, pero no es en esta audiencia. Terminada esta etapa de depuración procesal, el juez cierra esta etapa y abre la siguiente. Es importante decir que todas estas etapas que marca este artículo 1390 bis 32 son perentorias, es decir, cuando se cierra la etapa ya no se puede regresar a revisar algo o a manifestar algo en ese momento, a excepción de la que sigue, que es la conciliación. Y digo excepción porque tú puedes conciliar siempre en el juicio hasta antes de que se vaya a dictar una sentencia, ¿no? Por ejemplo, en la audiencia de juicio todavía puedes conciliar, o después presentando un escrito y el juez tiene que dar apertura a esta conciliación. Pero bien,
La segunda fracción de este artículo nos decía que la segunda etapa es la conciliación o mediación de las partes por conducto del juez. En esta etapa, como su nombre lo indica, las partes pueden ponerse de acuerdo para llegar a un convenio. En algunas ocasiones el juez incluso puede dar una pausa para que las partes platiquen y se ponen de acuerdo, pues el juez lo aprueba. Como les decía, la conciliación se puede dar en cualquier momento antes de llegar a la sentencia. En esta audiencia en general, si no se llega a una conciliación, pues el juez dice se cierra esta etapa de conciliación y continuamos con la siguiente, que es la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos. Sobre esta parte, el artículo 1390 bis 36 nos dice que durante la audiencia las partes podrán solicitar conjuntamente al juez la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos, los que tendrán como fin establecer qué acontecimientos de la litis están fuera del debate, a efecto de que las pruebas solo se dirijan a hechos en litigio. Esto quiere decir que las partes o el mismo juez, después de que uno presenta la demanda o la contestación, ya sea el caso que te toque, ya sabes cuáles son los hechos que se van a controvertir. Por ejemplo, si el actor te dice en la demanda, fecha 24 de mayo, las partes firmamos un convenio de pago, y en la contestación el demandado te dice, contesta, es cierto este hecho, si firmamos ese convenio, pues este podría ser un hecho que no tiene controversia, por lo que se podría dictar como un acuerdo de hecho no controvertido. Al terminar esta etapa de la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos, de la misma forma el juez declara cerrada esta etapa y abre la siguiente, que es la fijación de acuerdos probatorios. Bien, aquí la ley nos dice que el juez podrá formular proposiciones a las partes para que realicen acuerdos probatorios. Aunque es así, la ley lo dice y el juez puede hacerlo en la práctica, el juez siempre pregunta a las partes si tienen algún acuerdo sobre las pruebas. Por ejemplo, hablamos de este mismo caso del convenio en el hecho no controvertido. Yo presento el convenio, ¿no? O la parte actora presenta este convenio al que se refiere como documento con la demanda, y la demandada, al contestar, reconoce la existencia de este documento y que fue firmado. Pues bien, este documento puede ser ya un acuerdo probatorio, y porque esto acredita que existe este convenio y ya no se tendrá que valorar de otra forma este documento. Así puede ser con cualquiera de las pruebas que las partes acepten que existe, ¿no? Cualquier documento. Pueden ser recibos, facturas, ¿no? Cualquier cosa de estas. En esta misma etapa, el juez, al tener o no acuerdos probatorios, va a calificar la admisibilidad de las pruebas. Es decir, aquí el juez va a decir cuáles de las pruebas ofrecidas por ambas partes se admiten y cuáles no, y por qué, lo tendrá que fundamentar. También aquí el juez señalará la forma en que deberán prepararse las pruebas. Por ejemplo, si se solicitaron oficios o citatorios, el juez dirá la forma en que deben realizarse y la forma en que deben diligenciarse. Las partes deberán cumplir con las formas para que no se declare desierta ninguna prueba, ¿no? Entonces, en esta misma etapa, el juez ya nos dirá cuáles se van a emitir y cómo se va a preparar. El mismo artículo, este artículo es grande, por eso no lo leímos, pero en la segunda parte no pasa de etapa, pero sí es otra parte en la que se dicta o se hace la citación para audiencia de juicio. Es decir, antes de finalizar la audiencia, el juez señala la fecha para la continuación con lo que será la audiencia de juicio. Aquí se desahogarán ya las pruebas y aquí en esta última parte el juez da oportunidad de que se haga una última petición. Normalmente en la práctica se estila que en esta petición los abogados soliciten copia del audio y video de la audiencia, ¿no? Así como puede ser copia simple, esa ya en físico, del escrito que se hace del acta mínima de la audiencia. En este artículo, al final nos dice una parte interesante, que si solo hay documentos, se pueden desahogar en ese momento, y el juez puede decretar la concentración con la audiencia de juicio para que se desahoguen las pruebas y se dicte sentencia. Esto normalmente se da en los casos en los que la parte demandada
es rebelde, o bien no comparece a la audiencia y pues solamente se tienen los documentos del actor. Cuando el juez considera que son suficientes para dictar una sentencia, pues así lo hace, concentra a la audiencia y dicta la sentencia. Así que pues estas son las etapas que tiene la audiencia preliminar, y así es como se lleva a cabo esta audiencia preliminar. Espero que les haya servido, que hayan aprendido qué es y para qué es la audiencia preliminar, y pues si es así, pues ahora ya saben qué es y para qué sirve. Gracias, hasta luego.